Bueno, sigue las novedades. El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de COVID-19 en la variante sudafricana, la que según estudios sería un 50% más contagiosa que la original. Vamos a hablar sobre este avance de la enfermedad con el médico internista del Hospital Sotero del Río y además especialista en salud pública, el doctor Juan Carlos Said. Doctor, gracias por el contacto. ¿Cómo está? Hola Matilde, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Doctor, ¿cuán preocupante es que finalmente se haya dado a conocer el día de hoy que fue encontrada una paciente con una variante que es la sudafricana, que tal vez era la más temida de todas las que conocíamos hasta ahora? Bueno, efectivamente siempre la aparición de estas variantes es algo que preocupa. Sabemos que algunas de estas variantes, especialmente la variante sudafricana, podría ser resistente a algunas vacunas. De hecho, se ha visto que tiene una mayor resistencia, por ejemplo, a la vacuna de Oxford AstraZeneca. Entonces, evidentemente eso es preocupante. No sabemos por ahora si es, por ejemplo, resistente o si efectivamente no es igualmente efectiva para esta variante la vacuna de Sinovac. De ahí la importancia que lo que podemos hacer en la práctica es vacunar al mayor número de personas lo más rápidamente posible. Esa es la forma de reducir el riesgo de aparición de nuevas variantes o la importación de nuevas variantes, al vacunar a un número muy importante de personas que reduzca la circulación del virus y con ello también reduzca la posibilidad de aparición de nuevas variantes que justamente aparecen cuando el virus está multiplicando en gran cantidad o está circulando fuera de control. Varias preguntas, doctor, porque, a ver, lo primero, ¿es pensable que solamente sea una persona la que en Chile tiene esta variante sudafricana y que no haya llegado antes, tal vez antes de este control fronterizo que se estaba haciendo hace un poco más de 2 semanas? Mira, nosotros no tenemos un sistema muy completo de vigilancia genómica, o sea, probablemente deberíamos hacer más test de los que hacemos. Evidentemente es un proceso que es extremadamente caro y que evidentemente no lo hacemos al mismo nivel o en la cantidad que lo hace Reino Unido o que lo hace Estados Unidos. Entonces es probable que si ya encontramos una variante, es probable que ya haya más de algún contagio o que incluso haya circulación en la comunidad. No lo podemos demostrar, pero yo estimaría bastante probable que si se detectó un caso ya haya otros que no hayan sido detectados o que incluso ya esté circulando en la comunidad. Doctor, ¿y qué características tiene esta variante sudafricana? A ver, las características que es más contagiosa, que podría ser resistente a algunas vacunas, es decir, que personas inmunizadas con una vacuna en especial no estarían protegidas de esta variante. No hay por ahora evidencia de que sea este el caso de Sinovac, es decir, no hay evidencia de que la vacuna de Sinovac por el momento no brinde protección para esta variante. Sin embargo, ese es un riesgo que existe. O sea, es un riesgo que existe que pueda haber una vacuna, una variante que tenga un escape, que se llama, y que este escape le permita, en el fondo, ser resistente a la inmunidad generada por una vacuna en especial. Entonces, por eso es que las vacunas tienen que considerarse dentro de un conjunto de estrategias para controlar la pandemia y no como una especie de receta mágica de solución que va a resolver todos los problemas de una sola vez. Entonces, la vacunación tiene que acompañarse de educar a la población respecto a las medidas de prevención, de las medidas de distanciamiento social, de cuarentena según sea necesario, dado que las vacunas son una herramienta más en el contexto de estas otras medidas que se toman y no simplemente la solución que va a resolver todo definitivamente de una sola vez y rápido, que creo que ese ha sido un poco quizá el error en que hemos caído como país de pensar que quizá la vacuna nos va a resolver en un mes este problema en forma definitiva y eso no es real. Y para terminar con el tema de la variante sudafricana, ¿se ha demostrado ya que sea más contagiosa, más agresiva, más letal? O sea, efectivamente sería más contagiosa no necesariamente más letal, pero sí la contagiosidad, al ser una variante más contagiosa, tiende a colapsar más rápido los sistemas hospitalarios. Entonces, por esta vía tiende a producir una mayor letalidad, al saturar rápidamente un sistema hospitalario y hacer que haya personas que no puedan tener atención de calidad en forma oportuna. Entonces, por ese mecanismo termina generando un mayor número de fallecidos. Entonces, si bien el que sea más contagiosa no significa necesariamente que sea más letal,
si esta contagiosidad lleva a que colapse rápidamente el sistema hospitalario, y en Chile ya estamos en una situación en que el sistema está absolutamente sobresaturado, esa saturación misma del sistema puede llevar a un incremento en la letalidad producto de esta variante. Y desgraciadamente hoy nuestro sistema está al tope. O sea, nuestro sistema está trabajando al 400%, no quedan camas, estamos en una situación en donde se está atendiendo donde se puede, no donde se debe, y donde francamente ha aumentado constantemente el número de hospitalizados en urgencia, el número de personas que son tratadas en lugares donde se puede y no donde sería adecuado tratarlos, o que reciben tratamientos subóptimos, es decir, que son atendidos por un médico que no es el especialista, por enfermeras o paramédicos que no son dedicados al área intensivo, y todo eso va produciendo un deterioro en la calidad que se llama un colapso del sistema hospitalario, que es un deterioro progresivo de la calidad de la atención que inevitablemente lleva a un mayor número de fallecimientos. Entonces, ojo con eso, la aparición de esta variante en el contexto de saturación que vive actualmente nuestro sistema de salud es, por cierto, preocupante. Ahora, también se ha hablado de que la alta circulación de del COVID en nuestro país pudiera haber llevado a que aquí también se hubiera generado una variante distinta. ¿Hay antecedentes de eso? A ver, es posible. Cuando un virus se multiplica muy rápido, aumenta el riesgo de que se produzcan copias erróneas, es decir, que contienen alguna mutación. Algunas de esas mutaciones le confieren mayor capacidad para contagiar o para producir una enfermedad más grave. En el contexto de alta replicación del virus que tenemos hoy en día en Chile, es posible que surja alguna variante chilena, no lo podemos descartar. Evidentemente nuestro sistema tiene que mejorar para ser capaz de detectar esto, pero es ciertamente algo muy posible que surja alguna variante local. Ahora, doctor, como especialista usted en salud pública, ¿qué es lo que se hace para poder aumentar la velocidad de vacunación? Si bien nuestro país tiene una tasa altísima, ha sido muy exitoso y es lo que siempre se ha destacado, ¿hay algún mecanismo para poderlo hacer aún más efectivo? Porque de acuerdo, baja la edad de las personas, la cantidad de gente vacunada es menor. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Ir a los trabajos? A ver, yo creo que hay varias cosas. Lo primero es reforzar el mensaje de que la vacuna es segura y que salva vidas y previene hospitalización. Efectivamente, hay un grupo de la población que a veces tiene dudas respecto a la vacuna y es muy importante aclarar esas dudas, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, ya el Consejo Asesor lo ha recomendado, se podría, por ejemplo, implementar un proceso de vacunación los fines de semana. Creo que efectivamente cuando uno avanza a vacunar a población en edad laboral, son personas que tienen más dificultad para asistir en los horarios habituales de apertura de los consultorios, a diferencia de los adultos mayores, que quizá tienen más tiempo o pueden ir en la mañana a vacunarse. Entonces, ampliar la vacunación a los fines de semana podría ser una alternativa. Evidentemente, esto tiene un costo, requiere un mayor gasto de recursos, pero sabemos efectivamente que las vacunas, si bien no significan un costo en vacunar, el ahorro que generan es varias veces el valor que cuesta una vacunación. Entonces, no hay peor negocio que demorarse en vacunar. Y lo que deberíamos hacer es acelerar este proceso, y una alternativa podría ser efectivamente vacunar los fines de semana para dar más oportunidades de vacunación a las personas que están en su edad laboral más activa y donde probablemente tienen muchas dificultades para ir de 8 a 5 a un consultorio. Doctor, y pasando al número de contagios, hemos visto durante estos últimos días que se ha visto una ligera baja, pero le quiero hacer la pregunta porque la semana pasada tuvimos 3 días, los 3 primeros días, lunes, martes, miércoles, donde se reportaron aproximadamente 5.000 algo de casos, y luego vino esta alza tremenda que terminó el viernes con los 9.000 que nos llevó a todos a la alarma. Pero esta semana, claro, no hemos tenido días con esa cantidad, pero hemos tenido una cantidad más constante de números altos. ¿Es posible pensar que la semana pasada el número de 9.000 se produjo porque hubo una acumulación de test por Semana Santa y que ahora estamos básicamente con los resultados normales, pero que las diferencias en promedio no son tan grandes de disminución? A ver, efectivamente, la semana pasada es muy difícil de interpretar. Claramente hay un efecto fin de semana largo en donde se toman menos exámenes y después se produce un rebote y se toman más exámenes. Entonces tenemos cifras muy bajas inmediatamente por fin de semana y después cifras muy altas un par de días después. Es probable que las cifras de esta semana sean más objetivas en ese sentido. Pareciera ser que hay una tendencia a la estabilización, pero una estabilización en un número muy alto de casos.
¿ya? Lo cual sigue siendo preocupante. Es probable que estemos alrededor de un pic de casos, quizá entre esta semana y la otra, en donde estamos en una estabilización en un número alto de casos, lo cual significa que la situación, a pesar de esa estabilización, sigue siendo muy preocupante, porque recordemos que aun cuando, y de hecho no lo hemos visto ahora, aun cuando empecemos a ver un descenso en los contagios, el descenso en los hospitalizados demora 2 a 3 semanas en empezar a verse. Y nuestro sistema hoy en día está absolutamente sobregirado, absolutamente saturado, más allá incluso de lo que uno creería posible, o sea, con personas hospitalizadas, con 450 personas hospitalizadas en urgencia, que para que lo dimensionemos eso, una UCI grande como la del Sotro de Río tiene 50 camas. O sea, estamos hablando de que 9 unidades de paciente críticos del tamaño del Sotro de Río distribuidas en forma irregular en servicios de urgencia. De eso estamos hablando cuando hablamos de 450 personas hospitalizadas en servicios de urgencia. Y el descenso de esos hospitalizados va a depender de que veamos un descenso sostenido en los casos, que desgraciadamente aún no lo vemos en una forma así clara y categórica. Entonces, estamos a varias semanas de que podamos ver una mejoría clara en los hospitales y ciertamente eso preocupa también desde el punto de vista de las elecciones también, que es un asunto preocupante en el sentido de que no hay claridad, en el fondo, con las cifras actuales de que en el momento de las elecciones estemos en una situación francamente mejor. De hecho, es probable que estemos en una cifra hospitalizada bastante similar a la actual. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se debiera tomar la decisión viendo los números? Es complicado, pero yo creo que debería evaluarse 2 semanas antes. En general, 2 semanas, 10 días antes es posible saber hacia dónde vamos. Y yo creo que lo importante acá es que la situación epidemiológica sea lo más segura posible para evitar justamente que haya temor ir a votar, porque creo que eso es lo que nos preocupa a todos, que efectivamente una situación de excesivo descontrol en la situación de los hospitales, como la que estamos viendo ahora, para que seamos sinceros, es una situación desoladora. Eso hay que transmitir. O sea, la situación de ahora es muy grave. Entonces, una situación como la de ahora, yo veo muy difícil que una situación como la de ahora hubiera permitido que las personas votaran tranquilas y que se produjera una participación similar a la de una situación normal. Entonces, hay que evitar, hay que hacer todo lo posible, mantener las medidas de cuarentena, mejorar la fiscalización, acelerar la vacunación a los fines de semana, hacer todo lo posible para que la situación mejore lo más sustantivamente posible y no poner nuevamente en riesgo las elecciones, que sería algo realmente preocupante. Así es. Ahora, doctor, de acuerdo a lo que usted me dice, entonces no estamos seguros que ya pasamos el pic. Mira, el pic solo lo vamos a poder saber en forma retrospectiva, ¿eh? Eso es lo primero, ¿eh? Lo que sí pareciera ser que estamos en un momento que es la cima probablemente de esta montaña de casos que estamos viendo ahora. Ahora, ¿cuándo vamos a empezar a ver un descenso más sostenido? Puede ser en los próximos días, lo vamos a ver en forma retrospectiva. Yo creo que estamos en esa situación probablemente, alrededor de probablemente el mayor número de casos. Ahora, el mensaje es que sigue siendo un número muy alto de casos, aunque empecemos a ver un cierto descenso. Entonces, la situación sigue siendo preocupante y va a ser preocupante por varias semanas. Entonces, el llamado es a no bajar la guardia, acelerar lo más que se pueda el proceso de vacunación, que ha sido exitoso, pero que ojalá se pueda acelerar más, y a no relajarse en las medidas de distanciamiento. Y ojo también, yo hago un llamado acá. Esta ya no es una pandemia que uno puede decir que esto solo afecta a los adultos mayores. Esto está afectando a jóvenes. O sea, acá hoy en día está afectando a menores de 40. Así que el que va a una fiesta clandestina o se expone a una situación mayor de contagio creyendo que porque es joven no se va a afectar, ojo ahí. Esta pandemia ya está afectando a personas más jóvenes y hoy los mayores de 40 forman un grupo que está ocupando las UCIs, que está ocupando las unidades de cuidados intensivos, y de hecho el promedio de edad de los hospitalizados ha bajado al menos 10 años respecto a la pandemia, a la primera ola. Entonces, esta es una enfermedad que hoy sí está afectando a las personas más jóvenes, y de ahí la importancia de vacunar rápido ese grupo, que es justamente el mayor número de la población, el que está más expuesto porque tiene que trabajar y que lamentablemente ahora mismo está siendo más víctima en términos de su salud, que es lo que estábamos viendo en la primera ola, donde prácticamente no se vieron afectados los más jóvenes. Doctor, nos queda poco tiempo, pero una última pregunta, porque hoy día en el balance el doctor París dijo que no había ningún número que mostrara que los permisos de vacaciones hicieron que se produjera este aumento. ¿No hay datos, no se ha publicado nada? ¿Es posible hacer una investigación de ese tipo? Mira, Matilde, es probable que haya producido algún efecto la vacunación durante
o sea, que haya producido algún efecto el aumento de la circulación en el verano. Creo que eso es probable. Ahora también hay que reconocer que el gobierno se veía en una situación muy complicada, porque nuestro país llevaba un récord de meses en confinamiento y había efectivamente un problema de salud mental y una necesidad probablemente de regular el descanso de las personas, que era un descanso evidentemente necesario. Ahora, creo que no fue solo la situación de las vacaciones lo que empeoró esto, sino que hubo una comunicación de riesgo que no fue la adecuada, sobre todo a finales de febrero y comienzos de marzo, donde se empezó a hablar de abrir los casinos, donde se relajó el horario del toque de queda, donde se habló de la apertura de los gimnasios. O sea, fue todo un conjunto de mensajes que hizo pensar que habíamos dado la vuelta a la página a esta pandemia y que ya teníamos que volver completamente a la normalidad. Recordemos que incluso se volvió a clases sin que estuvieran vacunados los profesores. Entonces, yo creo que no fueron solo los permisos de vacaciones, sino que fue un conjunto de mensajes que hizo pensar que la pandemia ya estaba superada, y eso efectivamente nos jugó muy en contra. Y nos lleva a la situación que estamos viendo ahora, que es la paradoja de que a pesar de que estamos vacunando a un gran ritmo, estamos viviendo uno de los peores momentos de la pandemia. Es decir, nunca como antes podemos decir que la situación ha sido la mejor y la peor al mismo tiempo. Eso es así, y es una paradoja que yo creo se debe justamente a una inadecuada comunicación del riesgo o de la situación en que estábamos viviendo, y a una excesiva confianza en que la vacuna iba a resolver todos los problemas rápidamente de una sola vez. Y creo que son muchos los especialistas que alertaron que la vacuna era una herramienta más que tenía que combinarse también con un mensaje de cuidado, y que para que la vacuna tuviera un impacto tenía que estar un número significativo de personas vacunadas. Y cuando empezamos en marzo a relajar casi todas las cosas de inmediato, ya evidentemente el número de vacunados no era suficiente. De hecho, hoy en día todavía no lo es. A pesar de un proceso exitoso, solo el 25% de las personas está efectivamente inmunizado con 2 dosis. Entonces nos falta para alcanzar los números de 70, 80% que necesitamos para tener la pandemia bajo control. Muy bien, doctor Juan Carlos Said, muchísimas gracias por conversar esta tarde con nosotros y nuevamente reiterar la difícil situación que estamos atravesando, sobre todo en los servicios sanitarios. Eso recalcarlo mucho porque la situación es dramática. Muchísimas gracias. Listo. Chao, Matilde. Hasta luego. Gracias por la invitación.